En esta presentación hablaremos de la importancia de los sótanos en el comportamiento de las estructuras en el momento de un sismo. En los terremotos que han ocurrido en el mundo en el pasado, los edificios con sótanos se han comportado mucho mejor que los edificios que no tienen sótanos. La presencia de los sótanos se ha convertido en un elemento primordial para el buen comportamiento de las edificaciones. Los edificios sin sótano tienen generalmente problemas sísmicos mucho más delicados que los edificios con sótanos. Los sótanos ayudan al buen comportamiento sísmico de los edificios. ¿Por qué ese efecto? Los sótanos afectan el comportamiento geotécnico y estructural de los edificios, y la definición de los sótanos debe tener en cuenta criterios geotécnicos y estructurales. O sea, definir profundidad de los sótanos, características de los sótanos, número de sótanos, es muy importante porque el sótano genera un empotramiento en el suelo. Y debido al proceso de amplificación de la onda sísmica es mucho más fuerte en la superficie del terreno que al nivel donde están desplazados los sótanos. O sea, los sótanos hacen que el edificio sea sometido a esfuerzos sísmicos menores que al edificio que se encuentra sobre la superficie del terreno. Los efectos son los siguientes. La interacción cinemática del sismo sobre la cimentación es menos fuerte. O sea, la acción del sismo sobre la cimentación del edificio es menos fuerte entre más profundo se encuentre la edificación. O sea, que las aceleraciones son menores al estar desplantado el edificio a mayor profundidad. Segundo, los sótanos disminuyen la vulnerabilidad al volcamiento cosísmico y al rocking. El bamboleo del edificio es menor, o sea, el rocking es mucho menor en los edificios que tienen sótanos. Tercero, la capacidad de soporte es generalmente mayor. Y finalmente, el efecto de primer piso blando, o sea, de debilidad en el primer piso, es menor cuando hay sótanos, porque los cambios de rigidez en ese primer piso van a ser menores del sótano al primer piso que de la cimentación a un primer piso. Al estar el edificio desplantado a mayor profundidad, la excitación sísmica es significativamente menor. En muchos casos, hasta el 50% menos de esfuerzo sísmico cuando tenemos 2 o 3 sótanos. Veamos los espectros respuesta para el caso de sótanos en la ciudad de Bucaramanga. Vemos 2 espectros respuesta. El espectro respuesta de la parte superior es el espectro respuesta sin sótanos. Y en la parte inferior, el espectro respuesta con 3 sótanos. O sea, sótano a 10 metros de profundidad. En el suelo de Bucaramanga, un suelo duro, un suelo en el cual se amplifican especialmente las vibraciones en periodos muy cortos, menores a medio segundo. Observemos. La respuesta sísmica en superficie nos da una aceleración en la terraza
del espectro superior a una vez la gravedad. Y en el inferior a 10 metros de profundidad es aproximadamente 0,5 veces la gravedad. Quiere decir que la aceleración bajó a la mitad, especialmente en el rango de los periodos cortos. O sea, en este caso de Bucaramanga, edificaciones de 4, de 5 pisos que tienen periodo corto, es muy importante que tengan sótanos. ¿Para qué? Para que cambiemos el espectro de diseño, para que haya menor cantidad de excitación sísmica del edificio al estar empotrado a gran profundidad. Este es el espectro para la superficie del terreno en un suelo duro, en la carrera 27, sector Puerta del Sol, en Bucaramanga. Y esta es el espectro respuesta en el mismo sitio a 10 metros de profundidad. Es significativo el descenso de la excitación sísmica, el efecto de la dinámica del sismo sobre la estructura cuando tenemos varios sótanos. Los sótanos actúan como un sistema de estabilidad lateral del edificio, controlando los efectos de volcamiento y rocking. O sea, los esfuerzos son menores. Y adicionalmente, hay el control del volcamiento de la edificación y del rocking, o sea, del bamboleo. El bamboleo es menor cuando hay sótanos que cuando no hay sótanos. El rocking disminuye. Esto hace que el esfuerzo sísmico sobre todo el edificio sea menor y disminuye el riesgo sísmico de la construcción. Vemos este caso de un edificio sin sótanos. El edificio falló por un tema de bamboleo, un tema de capacidad de soporte lateral del edificio en un suelo blando. Históricamente, en los terremotos que han ocurrido en los últimos 50 años, los edificios con sótanos han tenido un mejor comportamiento. En un estudio estadístico en el sismo de Kobe, en el Japón, en 1995, se encontró que los sótanos tienen una gran influencia en el comportamiento sísmico de los edificios. En Kobe, los edificios que tenían 2 o más niveles de sótano sufrieron mucho menos daño que los edificios que no tenían sótanos. Por lo tanto, se recomienda que en zonas sísmicas los edificios tengan al menos 2 sótanos. El empotramiento de la cimentación. El código chino, el código de construcciones de la República China, no permite cimentaciones en placa de cimentación para edificios de más de 50 niveles. Obliga que sean pilotes. O sea, más de 50 niveles, obligatorio pilotes. Ahora, de 20 a 50 niveles. Para 20 pisos exige el código chino mínimo un sótano. Nosotros en Colombia estamos haciendo una gran cantidad de edificaciones de 20 pisos sin sótano, lo cual genera esfuerzos sísmicos mayores. Para 30 pisos, el código chino exige 2 sótanos, para 40 pisos 3 sótanos y para 50 pisos 4 sótanos. Esto debido, según dice el código chino, a las cargas horizontales y de volteo por acción de los sismos y o vientos.
O sea, es conveniente que los edificios se empotren en el suelo natural. Este efecto se puede analizar en ingeniería utilizando elementos finitos. Nosotros hemos hecho varios análisis de sótanos en Bucaramanga utilizando elementos finitos con las propiedades dinámicas de los suelos. Se modela el movimiento del edificio y el comportamiento de la cimentación y del suelo en el caso de sótanos. Los edificios con sótanos tienen menos problemas de capacidad de soporte y los edificios sin sótanos tienen mayores problemas de capacidad de soporte. Los sótanos representan en la mayoría de los casos una mejora de la capacidad de soporte del terreno. Veamos el efecto. En un edificio de 2 pisos, en la izquierda, es la diferencia de la excitación entre la parte baja del edificio, la cimentación, y el techo del edificio. No hay mucha diferencia en la excitación sin sótano y con sótano. 2 pisos no necesita sótanos para mejorar su comportamiento. Pero veamos ahora el caso de 6 pisos. En el caso de 6 pisos, miren el caso en la izquierda sin sótanos, la diferencia de excitación entre el sótano y el techo del edificio de 6 pisos, y en la derecha con sótanos. Miren algo muy importante. El empotramiento en un edificio de 6 pisos disminuye ostensiblemente la respuesta dinámica de la estructura al sismo y la cimentación. O sea, al aumentar la altura de los edificios, 2 pisos no es significativo que no tenga sótanos, pero un edificio de 5 o de 6 pisos ya debería tener sótano. Los sótanos además deben tenerse en cuenta en el diseño estructural. Algunos profesionales diseñan con sótanos, sí, y asumen que el edificio está fijo a nivel del terreno. O sea, diseñan con sótano, pero no tienen en cuenta los sótanos en el diseño estructural. Los sótanos deben tenerse en cuenta en el diseño estructural porque pueden introducir flexibilidad a la estructura, lo cual resulta en mayores desplazamientos laterales y mayores periodos de vibración. O sea, hay unos efectos de esfuerzos importantes sobre columnas y vigas, sobre los pórticos y demás, las fuerzas inerciales sobre los elementos estructurales. Entonces, es importante que se diseñe incluyendo los sótanos. Para obtener resultados más precisos, tanto de esfuerzos como de formaciones, se recomienda que siempre en los cálculos estructurales se tengan en cuenta sótanos. Primero, que los arquitectos propongan sótanos para garantizar, para mejorar el comportamiento sísmico de las edificaciones, y que los ingenieros estructurales tengan en cuenta esos sótanos en su diseño estructural. Los sótanos son determinantes para garantizar, para mejorar el comportamiento sísmico de las construcciones, especialmente las construcciones de más de 5 pisos.